jovencitos y jovencitas del Colegio Kennedy, del sexto grado. Después de ir avanzando con las clases virtuales, este día me toca en el área de personal social el tema muy importante para todos ustedes en especial y para sus queridas familias, el tema: los derechos del niño y del adolescente en el Perú actualmente, en este año 2020. ¿Cómo están siendo considerados los derechos del joven adolescente, de la señorita, de los estudiantes en las instituciones secundaria, mayormente, sexto grado, ya varios jóvenes, señoritas? En primer lugar, un poco conceptualicemos qué es los derechos del niño y del adolescente. Según los libros, son libertades del que gozan o deberían gozar todos los menores de 18 años de edad, adolescentes, y menores de 12 años, niños y niñas, por supuesto. Entonces, los derechos del niño y adolescente, en pocas palabras, son libertades del que todos los menores de edad de 18 años, adolescentes y niños, deben disfrutar de ellas. ¿Y cuáles son ellas? ¿Cuáles son esos derechos? Aquí, considerando, se toma en cuenta derecho a la familia, derecho a la salud, derecho a la protección, derecho a la identidad, a la libertad, a la educación, derecho al juego, a la participación, a la igualdad, derecho no al trabajo perjudicial, al trabajo explotador. Entonces, actualmente, todos los menores de edad, adolescentes y niñas, niños, gozan, disfrutan de todos estos derechos. Es bueno que reflexionemos en este día sobre este tema, puesto que uno, al informarse, al reconocer o conocer los derechos que tenemos como adolescentes o menores de edad, vamos a ir haciendo lo nuestro y vamos a aprender a hacerlas respetar. Porque viendo cómo está la realidad actual, todos los niños, niñas y adolescentes, púberes, todos estarán disfrutando de una familia plena, completa. Todos estarán disfrutando de buena salud, de una protección personal, su seguridad. Todos están respetándole a su persona. ¿Tendrán todos los niños una identidad plena? ¿Tendrán libertad? ¿Todos estarán disfrutando de una buena educación? Igual manera de los demás derechos, ¿tendrán todos los jóvenes, adolescentes menores de 18 años? Entonces, queridos alumnos, lo que en este día vamos a recordar también es esto. ¿Desde cuándo se ha ido considerando mayor respeto a los adolescentes, a los niños, a las niñas, a las señoritas, a los jovencitos? Según la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo quedó
la sociedad humana. Con tanta muerte, países contra países, tantos militares muertos, quedaron miles y miles de viudas y otra cantidad igual de hijos, huérfanos de padre. Entonces, quienes quedaron mal parados, por decir así, después de esta terrible guerra mundial de 1946, por supuesto que los mayores ancianos de edad también quedaron mal, pero quienes mucho más terriblemente mal quedaron fueron los niños, las niñas, los adolescentes. Es por eso que en Estados Unidos, esta organización de la ONU, las Naciones Unidas, representando a muchos países del mundo, deciden hacer una carta donde se considere un respeto a la niñez y a la adolescencia, un mejor trato, porque estaban, en primer lugar, casi sin nada de todos sus derechos, sin educación, porque los colegios y centros educativos destruidos, sin buena salud, porque también destruidos los hospitales, sin familia, porque hasta sus casas destruidas con toda la guerra, sin alimentación y menos con recreación, porque tenían que levantarse desde abajo. Toda la sociedad humana, en especial los niños, habían perdido todos esos derechos. No tenían. Entonces, la ONU da una ordenanza, una carta para mayor protección en todo país a la niñez y a la adolescencia. Pero no se pudo conseguir que se les dé todos estos derechos. No se daban las condiciones todavía. Pasaron muchos años hasta que en 1959 la ONU de nuevo se pronuncia con más derechos reconocidos para los menores de edad. Y cada país trataron de respetar y obedecer esas recomendaciones para que haya más presupuesto para la niñez y la adolescencia, haya mejor trato. Pero como tampoco ni así todavía resultaba el beneficio para todos los jóvenes y jovencitas y menores de edad, se veía todavía injusticia, maltrato, desigualdad, no se les daba educación a la mayoría todavía de los jóvenes, no había buena educación, buena salud, buena alimentación, no había bienestar social para cada familia, todavía en especial para ellos, para los menores. Entonces, aparece en el año 1979, lo pronuncia la ONU, junto con todos los países, representantes de todos los países, como Año Internacional de los Derechos del Niño y del Adolescente, para que de una vez se respete mejor, se trate mejor a la niñez y a los jovencitos. Y de ahí que año tras año se ha ido promoviendo el buen trato a las personas menores de edad. Sin embargo, todavía no era pleno tampoco hasta esa fecha. Pasaron los años y lo último ha sido en 1989, cuando más países apoyan a la ONU y reconocen más derechos a la niñez y a la adolescencia. Entonces, en especial los países potencia, económicamente también mejor establecidos, con mejor dinero, ellos sí lograron dar casi todos estos derechos a su niñez, a sus jovencitos, porque son el futuro de cada nación, el futuro de cada pueblo, los niños, los jóvenes. Entonces, en el Perú, ¿cómo está, queridos alumnos? ¿Cómo está actualmente? Tomado en cuenta está todos los derechos del niño y del adolescente en el Perú actual.
¿Cómo está? Eso es lo que vamos a tocar en este día. Vamos a investigar un poco más, vamos a actualizarnos, vamos a informarnos, porque qué importante sería de que en el Perú también se gocen todos estos derechos, como en los países desarrollados, como en los países progresistas. En el Perú, por ejemplo, hay regiones donde en las ciudades grandes, de repente, ¿cómo estará? ¿Mejor el trato a los jóvenes y adolescentes y a los niños? En la sierra, en la selva, ¿cómo estará considerado estos derechos de los niños y los adolescentes? Entonces, queridos alumnos, estos nomás son los derechos que deberían tener los jóvenes y los jovencitos, los niños, los adolescentes. Por ejemplo, ¿en cuál de ellos estará considerado el derecho a ser amados, a amar, el derecho al amor? ¿En cuál de ellos? ¿En la familia? ¿En la identidad? ¿En la protección? ¿En cuál de ellos sería ese derecho del amor? O de repente, el derecho a ser respetado, ¿en cuál de ellos debería ir? O también el derecho a la opinión. El joven, el adolescente, ¿tiene derecho a opinar? ¿En cuál de ellos debería ir el derecho a la opinión? Quizás acá en la participación, por ejemplo, ¿verdad? Y el derecho a la autonomía. ¿En cuál de ellos debería haber el derecho a la privacidad de uno? Cuando uno es jovencito, adolescente, ya, por ejemplo, tiene derecho a un cuarto propio, por ejemplo, ¿no? Eso se llama derecho a la privacidad. ¿En cuál de ellos debería considerarse, o es que no está en ninguna de ellas? Vamos a investigar también eso. Entonces, el derecho a la autonomía, a la libertad de pensamiento. Entonces, vamos a ir viendo si todos los derechos del niño, del adolescente están considerados aquí, o es que falta agregarle un derecho más dentro de esto. Quisiera también la opinión, la participación de todos ustedes en el diálogo virtual que vamos a tener. Entonces, vamos a comenzar viendo los videos y luego trabajando las actividades que en la ficha se les ha considerado, para que ustedes también se beneficien, se informen, se eduquen en lo que es los derechos del niño y del adolescente en el Perú actual. Muchas gracias, queridos alumnos.